Palabra eterna. Los descendientes de los hijos de Noé. Estos son los descendientes de los hijos de Noé: Sem, Cam y Jafet, a quienes nacieron hijos después del diluvio. Los hijos de Jafet: Gomer, Magog, Madai, Javán, Tubal, Mesec y Tiras. Los hijos de Gomer: Askenaz, Rifat y Togarma. Los hijos de Javán: Elisa, Tarsis, Kitim y Dodanim. De estos se poblaron las costas, cada cual según su lengua, conforme a sus linajes y naciones. Los hijos de Cam: Cus, Mizraim, Fut y Canaán. Los hijos de Cus: Seba, Havila, Sabta, Raama y Sabteca. Y los hijos de Raama: Seba y Dedán. Cus engendró a Nimrod, quien llegó a ser el primer poderoso en la tierra. Este fue vigoroso cazador delante de Jehová, por lo cual se dice: así como Nimrod, vigoroso cazador delante de Jehová. Y fueron cabeceras de su reino Babel, Erec, Accad y Calne, ciudades en la tierra de Sinar. De esta tierra salió para Asiria y edificó Nínive, Rehobot, Cala y Resén entre Nínive y Cala, la cual es ciudad grande. Mizraim engendró a Ludim, a Anamim, a Lehabim, a Naftujim, a Patrusim, a Casluim, de donde salieron los filisteos, y a Caftorim. Canaán engendró a Sidón, su primogénito, a Het, al Jebuso, al Amorreo, al Gergeseo, al Ebeo, al Araceo, al Sineo, al Arbadeo, al Cemareo y al Amateo. Y después se dispersaron las familias de los cananeos. El territorio de los cananeos iba desde Sidón, en dirección a Gerar, hasta Gaza, y en dirección de Sodoma, Gomorra, Azma y Zeboim, hasta Lasa. Estos son los hijos de Cam, por sus familias, sus lenguas, territorios y naciones. También le nacieron hijos a Sem, padre de todos los hijos de Heber, y hermano mayor de Jafet. Los hijos de Sem fueron Elam, Asur, Arfaxad, Lud y Aram. Los hijos de Aramud, Hul, Geter y Mas. Arfaxad engendró a Sala, y Sala engendró a Heber. A Heber le nacieron dos hijos. El primero tuvo por nombre Peleg, porque en sus días fue repartida la tierra, y su hermano se llamó Joctán. Joctán engendró a Almodad, Selef, Hazarmabet, Gera, Adoram, Uzal, Dikla, Obal, Abimael, Seba, Ofir, Havila y Jobab. Todos estos fueron hijos de Joctán. Y la tierra en que habitaron iba desde Mesa, en dirección de Sefar, hasta la región montañosa del oriente. Estos fueron los hijos de Sem por sus familias, sus lenguas, sus territorios y naciones. Estos son los linajes de los hijos de Noé, según sus descendencias y naciones. De estos se esparcieron las naciones en la tierra después del diluvio. La torre de Babel. Tenía entonces toda la tierra una sola lengua y unas mismas palabras. Aconteció que cuando salieron de oriente, hallaron una llanura en la tierra de Sinar, y se establecieron allí. Un día se dijeron unos a otros: vamos, hagamos ladrillo y cozámoslo con fuego. Así el ladrillo les sirvió en lugar de piedra, y el asfalto en lugar de mezcla. Después dijeron: vamos, edifiquémonos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue al cielo, y hagámonos un nombre, por si fuéramos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. Jehová descendió para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres. Y dijo Jehová: el pueblo es uno, y todos estos tienen un solo lenguaje. Han comenzado la obra, y nada los hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. Ahora pues, descendamos y confundamos allí su lengua, para que ninguno entienda el habla de su compañero. Así los esparció Jehová desde allí sobre la faz de toda la tierra, y dejaron de edificar la ciudad. Por eso se la llamó Babel, porque allí confundió Jehová el lenguaje de toda la tierra, y desde allí los esparció sobre la faz de toda la tierra. Los descendientes de Sem. Estos son los descendientes de Sem. Sem, de edad de 100 años, engendró a Arfaxad, 2 años después del diluvio. Vivió Sem, después que engendró a Arfaxad, 500 años, y engendró hijos e hijas. Arfaxad vivió 35 años y engendró a Sala. Vivió Arfaxad, después que engendró a Sala, 403 años, y engendró hijos e hijas. Sala vivió 30 años, y engendró a Heber. Vivió Sala, después que engendró a Heber, 403 años, y engendró hijos e hijas. Heber vivió 34 años, y engendró a Peleg. Vivió Heber, después que engendró a Peleg, 430 años, y engendró hijos e hijas. Peleg vivió 30 años, y engendró a Reu. Vivió Peleg, después que engendró a Reu, 209 años, y engendró hijos e hijas. Reu vivió 32 años, y engendró a Serug. Vivió Reu,
después que engendró a Serug, 207 años, y engendró hijos e hijas. Serug vivió 30 años, y engendró a Nacor. Vivió Serug, después que engendró a Nacor, 200 años, y engendró hijos e hijas. Nacor vivió 29 años, y engendró a Taré. Vivió Nacor, después que engendró a Taré, 119 años, y engendró hijos e hijas. Taré vivió 70 años, y engendró a Abram, a Nacor y a Harán. Los descendientes de Taré. Estos son los descendientes de Taré. Taré engendró a Abram, a Nacor y a Harán. Y Harán engendró a Lot. Harán murió antes que su padre Taré en Ur de los Caldeos, la tierra donde había nacido. Abram y Nacor tomaron para sí mujeres. El nombre de la mujer de Abram era Sarai, y el nombre de la mujer de Nacor, Milca, hija de Harán, padre de Milca y de Isca. Pero Sarai era estéril y no tenía hijos. Tomó Taré a su hijo Abram, y a Lot, hijo de Harán, hijo de su hijo, y a Sarai, su nuera, mujer de su hijo Abram, y salió con ellos de Ur de los Caldeos para ir a la tierra de Canaán. Pero cuando llegaron a Harán, se quedaron allí. Y fueron los días de Taré 205 años, y murió Taré en Harán. Dios llama a Abram. Jehová había dicho a Abram: vete de tu tierra, de tu parentela y de la casa de tu padre, a la tierra que te mostraré. Haré de ti una nación grande, te bendeciré, engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendigan, y a los que te maldigan maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Se fue Abram, como Jehová le dijo, y con él marchó Lot. Tenía Abram 75 años de edad cuando salió de Harán. Tomó pues Abram a Sarai, su mujer, y a Lot, hijo de su hermano, y todos los bienes que habían ganado, y las personas que habían adquirido en Harán, y salieron para ir a tierra de Canaán. Llegaron a Canaán, y pasó Abram por aquella tierra hasta el lugar de Siquem, donde está la encina de More. El cananeo vivía entonces en la tierra, y se apareció Jehová a Abram, y le dijo: a tu descendencia daré esta tierra. Y edificó allí un altar a Jehová, quien se le había aparecido. De allí pasó a un monte al oriente de Betel, y plantó su tienda entre Betel al occidente y Jai al oriente. Edificó en ese lugar un altar a Jehová, e invocó el nombre de Jehová. Luego Abram partió de allí, avanzando poco a poco hacia el Negev. Abram en Egipto. Hubo entonces hambre en la tierra. Y descendió Abram a Egipto para vivir allí, porque era mucha el hambre en la tierra. Y aconteció que cuando estaba próximo a entrar en Egipto, dijo a Sarai, su mujer: sé que eres mujer de hermoso aspecto. En cuanto te vean los egipcios, dirán: es su mujer. Entonces me matarán a mí, y a ti te dejarán con vida. Di pues que eres mi hermana, para que me vaya bien por causa tuya. Así, gracias a ti, salvaré mi vida. Aconteció que cuando entró Abram en Egipto, los egipcios vieron que la mujer era muy hermosa. También la vieron los príncipes del faraón, quienes la alabaron delante de él, y fue llevada la mujer a casa del faraón. Este trató bien por causa de ella a Abram, que tuvo ovejas, vacas, asnos, siervos, criadas, asnas y camellos. Pero Jehová hirió al faraón y a su casa con grandes plagas, por causa de Sarai, mujer de Abram. Entonces el faraón llamó a Abram y le dijo: ¿qué es esto que has hecho conmigo? ¿Por qué no me declaraste que era tu mujer? ¿Por qué dijiste: es mi hermana, poniéndome en ocasión de tomarla para mí por mujer? Ahora pues, aquí está tu mujer, tómala y vete. Y el faraón ordenó a su gente que escoltara a Abram y a su mujer, con todo lo que tenía. Dale a like si te ha gustado, suscríbete y activa la campana para más videos.